evaluar el dolor en nuestros pacientes, cómo tratar médicamente el dolor mediante las escalas analgésicas o los ascensores analgésicos, y también qué coadyuvantes podemos utilizar para ayudar a los pacientes a modular el dolor. ¿Sí? Dentro de una definición corta, como sabemos, según la Organización Mundial de la Salud, que es la definición que generalmente manejamos para poder determinar el dolor o poder hablar de dolor, lo hablamos como una experiencia pues desagradable, una experiencia sensorial que el paciente nos indica que es a veces indescriptible, ¿no? Asociado a un daño tisular que puede ser real o puede ser un daño tisular potencial que puede estar influenciado, ¿no? Por factores ya sean biológicos, sean mecánicos, térmicos, químicos o factores incluso psicológicos y sociales del propio paciente, ¿no? Algunas veces nos hemos encontrado con algunos tipos de dolor que pues pueden ser psicosomáticos, como vamos a ver más adelante en los tipos de dolor que nos vamos a encontrar en nuestros pacientes. ¿Sí? Dentro de una fisiopatología o la causa del dolor, en anestesiología, pues llevamos 4 lugares principales donde nosotros podemos actuar para controlar el dolor en nuestros pacientes, ¿sí? La principal lugar donde nosotros controlamos es en la transducción, ¿sí? La segunda será la transmisión, la tercera la percepción y la cuarta la modulación. Son las 4 vías principales para la producción de dolor. Y los analgésicos, ya sean AINES o opioides menores y mayores, pues van a actuar a estos niveles para poder controlar. Incluso los efectos anestésicos que nosotros realizamos, ¿no? Durante la práctica van a tratar de modular esta vía de dolor. Cuando se produce un estímulo nocivo, ya sea térmico, químico, mecánico, pues va a ser recepcionado por los nociceptores. Como recordamos, hay nociceptores en la piel. Para hacer de una manera general y más didáctica, en la piel hay nociceptores y hay fibras dolorosas de tipo A y de tipo delta, A delta y fibra C, ¿no? Las A delta son las fibras, como recordamos, que son fibras mielinizadas con una transducción mucho más rápida, y las fibras C son fibras amielínicas que van a transmitir el dolor de una manera más lenta, ¿no? Al producirse el estímulo doloroso, este se va a convertir en un potencial de acción, lo que se va a denominar transducción. Este potencial de acción va a viajar a través de los axones hacia el asta dorsal de la médula espinal, donde a nivel del asta dorsal existen las láminas de Rexet, donde se van a recepcionar todos los estímulos dolorosos y por vías espinotalámicas principalmente van a ser transmitidas a la corteza cerebral. Esa es la transmisión. A nivel de la médula espinal se produce entonces por toda el asta dorsal la transmisión del estímulo doloroso. Al llegar a la corteza y al área talámica se va a realizar la percepción del dolor, es decir, el cerebro va a recibir el potencial de acción y lo va a transmitir como una señal en este nivel, ya sea en la corteza prefrontal y en el área talámica, ¿no? A nivel del área talámica y las cortezas, lo que pasa es la modulación. El cerebro va a tratar de dar una respuesta, ya sea una respuesta de mayor dolor, de incrementar el dolor, o una respuesta inhibitoria al dolor, de acuerdo a lo que nosotros manejemos, ¿sí? Al analgésico que manejemos. Entonces, la respuesta puede ser inhibida o puede ser incrementada en la modulación. Y es ahí donde vamos a hablar de los medicamentos que vamos a utilizar, a qué niveles van a actuar y cómo podemos controlar el dolor en los pacientes. Nosotros realizamos anestesia, tratamos de actuar en todas las vías. Mediante la anestesia general, por ejemplo, actuamos en la modulación del dolor y en la percepción del dolor. Lo que ocasionamos es anestesiar, ¿no?, a nuestro paciente, evitando de que el estímulo doloroso logre llegar hacia la corteza y se module y se envíe una respuesta inhibitoria mediante los opioides que usamos, ¿no? Fentanil, remifentanil, demás. Y la transmisión, por ejemplo, como un ejemplo, es cuando anestesiamos para las cirugías, por ejemplo, en una anestesia raquídea, ¿no? Hacemos una anestesia en la espalda y cortamos el estímulo de transmisión. Es decir, a nivel de la médula espinal evitamos que el estímulo doloroso llegue por las vías espinotalámicas hacia la corteza y hacia el tálamo. Y con los medicamentos, ya sean AINES, sobre todo, ¿no?, el paracetamol, el metamizol y demás, vamos a actuar en receptores tanto periféricos como centrales, en la transducción, es decir, en la liberación ya sea de catecolaminas, noradrenalina, serotonina,
para evitar la transmisión del dolor. Como vemos aquí en esta diapositiva, pues vemos ahí la activación de las fibras A delta y las fibras C, que mediante una acción van a llegar, como vemos, a los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal y por vías espinotalámicas llegan a la corteza, ¿sí? A la corteza somatosensorial, a la corteza prefrontal y al tálamo donde se manifiesta el dolor. Pero durante esta transmisión del dolor también se producen algunas sustancias proinflamatorias, ¿no? Como la sustancia P, las prostaglandinas, leucotrienos, la degranulación de mastocitos, lo que ocasiona, ¿no? Cuando vemos un paciente con dolor, hay también signos de inflamación, ya sean por golpe o sean otro tipo de dolor. Entonces, por la liberación de estos mediadores inflamatorios que vamos a tratar de que sean lo menor posible cuando nosotros utilicemos medicamentos analgésicos o antiinflamatorios. Sí, dentro de los tipos de dolor, para hacerlo más breve, vamos a encontrar, según la patogenia o el origen, pues el dolor nociceptivo, que es el que nosotros vemos constantemente asociado a una lesión tisular. El dolor neuropático, que como ya ha hablado el anterior doctor, de la neuralgia, una lesión o enfermedad nerviosa. El dolor nociplástico, asociado también a una lesión, una sensibilidad anormal del sistema nervioso en pacientes con fibromialgia, por ejemplo. Mixto, que es la combinación de varios tipos de dolores, por ejemplo, una combinación de un dolor nociceptivo con un neuropático. El dolor en los pacientes con cáncer va a ser un dolor mucho más difícil de tratar, pues está asociado incluso a los tratamientos de quimioterapia, y el dolor psicosomático, que está asociado a factores psicológicos y psicosociales del paciente, ¿sí? Según la patogenia. Según la duración, encontraremos los dolores de tipo agudo y crónico, donde el agudo va a ser de duración menor a 90 días, es decir, menos a 3 meses, con una buena evolución, realizamos un buen tratamiento. Generalmente es tratar el síntoma del dolor, no hay que tratar algún síndrome ni una enfermedad mayor. Hay una buena respuesta, a diferencia del dolor crónico. El dolor crónico va a ser aquel dolor que dura más de 90 días, es un dolor de una intensidad mucho más elevada, hay recurrencias, es decir, hay periodos donde persiste a pesar del tratamiento que le damos, hay una enfermedad ya de base, puede ser, por ejemplo, en este caso, una neuropatía diabética, por ejemplo, donde ya hay una enfermedad diabética descompensada o que ha causado ya una lesión neurológica, y pues el tratamiento o la respuesta a la analgesia a veces no va a ser siempre buena o adecuada, ¿no? Según la intensidad, pues tenemos el dolor leve, que es generalmente con el tratamiento el paciente pues va a poder realizar sus actividades habituales. En el caso de un dolor moderado, pues el paciente ya no puede hacer algunas actividades, por ejemplo, como cocinar o ir a su trabajo, ya interfiere con su día. Y el severo, pues ya va a interferir con actividades básicas como incluso alimentarse o poder asearse. Y en esos casos ya es un manejo un poquito más avanzado, como ya vamos a ver, ¿sí? Según el pronóstico, podemos encontrar un dolor que se pueda controlar mediante los analgésicos y un también pronóstico de difícil control, ¿no? Pacientes con enfermedades que a veces, como les decía, son crónicas y que van a interferir en sus actividades diarias. Según el origen, pues tenemos un dolor de tipo somático, que va a ser que siga un trayecto nervioso, un dolor generalmente referido como punzante, a veces opresivo, y el dolor a veces no definido, a veces sordo, o asociado a algunos síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, taquicardia, hipertensión, hipotensión. Y eso es lo que vemos a veces en algunos tipos de apéndice o apendicitis o pancreatitis, ¿no? Según el curso, pues van a haber dolores de tipo continuo que son persistentes y dolores de tipo irruptivo que van a ser de inicios que está generalmente en el lugar donde ha habido, digamos, el golpe. Entonces, ese es el lugar de origen. O va a ser un dolor irradiado que se transmita por un trayecto nervioso, por ejemplo, la compresión de un nervio ciático, o un dolor referido. Por ejemplo, puede ser el asociado a alguna metámara, por ejemplo, alguna quemadura o alguna lesión de algún órgano que ocasione, ¿no?, un dolor referido, ya sea al área lumbar, por ejemplo, por el trayecto metamérico que lleva.
Sí, para conocer un poco de las causas de dolor, no solamente va a depender de lo que lo va a producir, es decir, de un golpe o de una lesión o de una inflamación de un órgano, sino van a interferir también factores propios del paciente. Factores individuales, por ejemplo, podemos decir el aspecto, por ejemplo, dónde se ha producido el aspecto contextual, el aspecto psicosocial del paciente, la relación con sus familiares, cómo lo asocia el paciente. A veces en el dolor, el umbral del dolor es muy distinto de una persona a otra, ¿sí? Es como que una persona puede sentirlo como si no fuera nada y otra persona sentirlo como un dolor terrible, como para morirse. Entonces, depende a veces que nosotros hagamos un manejo más ayudado por otras especialidades. En el manejo del dolor interviene a veces incluso psicología. Nosotros en la unidad de dolor en el obrero teníamos la psicóloga que se encargaba también de ayudarnos con los pacientes, porque a veces los pacientes necesitaban ser escuchados. Cuando les explicábamos, les hablábamos, el paciente incluso sentía la disminución del cuadro doloroso. Entonces, a veces ayuda mucho el tratar de ayudarnos, ya sea con fisioterapia, fisiatría u otras unidades para el control del dolor. Sí, es tener tal vez un poco más de empatía con los pacientes y no asociar con que el dolor va a ser tratado con cierto analgésico y eso es todo. No, a veces se necesita también de otras unidades para poder coadyuvar en el control de este dolor. ¿Sí? En la evaluación del dolor, pues importará principalmente la anamnesis, ¿no? Y el inicio muy denso, si es irradiado, si tienen algunos síntomas asociados como náuseas, vómitos, algunos pacientes tienen sudoración, tienen taquicardia, tienen hipertensión asociada al dolor, ¿sí? Va a haber varios métodos para evaluar, principalmente vamos a tener los métodos fisiológicos, ¿no? Y los métodos conductuales. ¿A qué se refiere esto? Los métodos conductuales, a veces hay pacientes que no nos van a decir claramente me duele, sino tan solo verlos, ver su expresión facial, ver incluso a los niños, ¿no? Quejándose, su cambio postural, el paciente está agachado, está doblado, entonces ya nos indica que es un paciente que está con un dolor severo, ¿no? Un dolor avanzado. Y los métodos fisiológicos, pues cuando nosotros tomemos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, vamos a notar un cambio, ¿no? Una hipertensión, una taquicardia, a la determinación bioquímica de algunas enzimas, vamos a ver la elevación de las mismas. Incluso hay estudios estudios de imagen, ¿no? Que nos van a mostrar, o de neuroestimulación, que nos van a mostrar si existen algún grado de dolor, ¿no? En algunas unidades hospitalarias, por ejemplo, hay estos métodos. Sí, el paciente, como vemos aquí, puede presentar mareos, puede presentar dificultad respiratoria, náuseas, como les decía, vómitos. Entonces, todos esos síntomas asociados se deben evaluar también junto con el dolor. No es que se deben dejar aparte, no, deben estar dentro de nuestra revisión clínica diaria, ¿sí? Como vemos, también existen en la unidad del dolor escalas analgésicas del dolor. Para dar un tratamiento a un paciente es importante no solo su valoración anamnésica, ¿no? No solamente interrogarlo, no solamente examinarlo, sino hay escalas donde nosotros podemos mostrar al paciente y el paciente nos puede determinar el grado de dolor que está sintiendo. Dentro de estos métodos de evaluación, conocemos todos la escala visual análoga que se eleva, ¿no? Como vemos en el punto C, donde es una línea horizontal donde nos muestra hay o no hay ausencia de dolor. Muchos lo modifican o lo confunden con lo que es la escala numérica del dolor, porque a veces le dicen, ¿de cuánto siente? Del 0 al 10, ¿cuánto de dolor usted tiene? Y esa es la escala numérica. La escala visual análoga solamente es una línea que está trazada donde el paciente debe marcar en qué lugar se encuentra su dolor, si hay ausencia de dolor o hay el dolor máximo. Para valorar la escala numérica tenemos una escala de 0 al 10, donde el 0 será la ausencia del dolor y el 10 el peor dolor que el paciente imagine. Dentro de la escala descriptiva del dolor ya hay un apartado donde nos indica qué dolor está presentando el paciente. Hay ausencia de dolor, es un dolor leve, moderado, intenso o el peor dolor. ¿Sí? Y también tenemos otro método de evaluación, la escala facial, ¿no? Es una escala de caritas, como ven. Generalmente vienen 5 y hay escalas de 10 caritas. Entonces el paciente es capaz de marcar cuál es el dolor que él siente, ¿no? Él es
Ya no es necesario la escala numérica, ni que el paciente a veces sepa hablar, sino a veces no tenemos un buen método de comunicación a veces con los pacientes porque son aymara hablantes y demás, entonces podemos mostrarle la escala facial y decirle que marque el lugar en cual se encuentra su dolor, ¿no? Y pues como médicos hay escalas mucho más avanzadas para el dolor, ¿no? Tenemos la escala Latinem y la escala McGill, por ejemplo, donde van a ser cuestionarios mucho más avanzados que a veces utilizamos en hospitales de tercer nivel para valorar el dolor, ¿no? Como ven, son escalas que van sobre 20 puntos, en la escala de Latinem, por ejemplo, donde 20 será el dolor más severo para el paciente, haciendo la suma de los puntos, ¿no? Sí. Que se toman en cuanto a la intensidad, la frecuencia del dolor, si está afectando las horas de sueño y demás. Y hay otros, las escalas de Nottingham, por ejemplo, que tienen todo un cuestionario del dolor. Si el paciente utiliza medicamentos para dormir, si le cuesta conciliar el sueño, si es un paciente que va a afectar otras áreas de su vida cotidiana, si le está dejando trabajar, no le está dejando trabajar, si puede estar en actividades en su casa. Son Ok. mucho más avanzadas estas escalas, ¿sí? Pues una vez valorado el dolor, nosotros vamos a iniciar el tratamiento. Para iniciar un tratamiento adecuado, el paciente no siempre va a estar con una escala de EVA 0. Con que el paciente, la escala de EVA baje a un nivel 2, es una escala adecuada, ¿sí? Una escala numérica de 2 y una escala de un dolor leve que le permita realizar sus actividades diarias, ¿sí? El paciente se conforma a veces con que pueda realizar su vida cotidiana, ¿sí? Si nosotros llegamos a bajarle a ese nivel de dolor, utilizando analgésicos, el paciente va a estar tranquilo, ¿sí? Si más bien no va a estar curado, pero va a estar más aliviado, ¿sí? Utilizaremos medicamentos, ya sea por vía, generalmente en el primer y segundo nivel, vía oral. Hay también medicamentos que vamos a utilizar, que están en el INAME, que podemos utilizar por vía intravenosa. Hay medicamentos tópicos, hay medicamentos de vía inhalatoria también, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo importante es que utilicemos una vía para nuestro paciente que sea rápida, una vía segura y una vía efectiva para el paciente, pues no solamente dependerá de utilizar en todos vía oral, en todos intravenosos, no, sino va a depender también de las enfermedades coexistentes que tenga ese paciente, sea diabético, sea renal, sea un paciente con patología respiratoria. Entonces, es como un universo que hay que valorar en ese paciente, ¿sí? Dentro de las escalas de dolor, todos conocemos la escala analgésica de la OMS que valora 4 escalones, ¿no? Los 4 escalones, en el primer escalón estarán el paracetamol, los AINES y coadyuvantes. Ahora ya se han aumentado, antes no estaban los coadyuvantes, ahora son muy coadyuvantes. Entre ellos, como vamos a ver, están la dexametasona, están la metoclopramida, el ondansetron. En el segundo escalón están opioides débiles asociados a los AINES, ¿sí? Los opioides débiles vendrán a ser, como vamos a ver, tramadol y codeína. En el tercer escalón estarán opioides mayores o más potentes, como están la morfina, el fentanil, están la oxicodona, la metadona, la petidina. Y en el cuarto escalón, pues implica ya un manejo ya de un tercer nivel por las áreas de dolor, indicando técnicas intervencionistas. Como había conversado el doctor en el tema de neuralgia del trigémino, pues cuando el tratamiento analgésico vía oral ya no es el adecuado y el paciente está pues más de 3 meses con ese dolor, intervenirán las áreas de dolor con el medicamento, con el tratamiento, mejor dicho, de técnicas intervencionistas, haciendo tratamientos de radiofrecuencia o tratamientos para tratar de que los ganglios, ¿no? Que de donde se disparan los axones, pues sean inhabilitados, ¿sí? Debemos recordar dentro de los escalones analgésicos que podemos asociar el escalón 2 al escalón 1, es decir, que podemos utilizar para el tratamiento del dolor en nuestros pacientes opioides débiles asociados a AINES. Sin embargo, no es recomendable utilizar un segundo escalón asociado a un tercero, es decir, que no podemos mezclar fentanil ni oxicodonas con codeínas, porque el paciente va a presentar mucho más efectos adversos asociados a los opioides que las ventajas de una analgesia. Entonces, nunca se deben usar
asociación de un segundo y tercer escalón. Pueden utilizar un primer con un segundo escalón y pueden utilizar un primer con un tercer escalón, ¿sí? Dentro del ascensor analgésico que actualmente ya se utiliza, a diferencia ¿a qué se diferencia de la escalera analgésica, no? En este caso nos dice que al valorar a nuestro paciente, vayamos directo al segundo o al tercer escalón, es decir, no vayamos ascendiendo. La escalera analgésica nos dice, empecemos con un primer escalón. Luego pasa un tiempo, el paciente no responde, subamos a un segundo escalón. El paciente no responde, pasamos a un tercer escalón. Pero el ascensor analgésico nos dice, no, valoramos el dolor de nuestro paciente. Si realmente es un paciente que está con un dolor severo, por ejemplo, un paciente que venga con un dolor abdominal, que pueda ser una pancreatitis, por ejemplo, no vamos a empezar por un primer escalón. Vamos a empezar directamente con un tercer escalón, ¿no? O podremos utilizar morfina si hay mucho dolor, o podemos empezar tal vez con un segundo escalón si el paciente no nos refiere mucho dolor, usar tramadol. Entonces nos dice el ascensor analgésico, vayámonos directo a tratar el dolor de acuerdo al nivel de dolor que viene el paciente. Ya no empecemos por el primer escalón, sino ascendamos o nos dirijamos directamente a la escala que le corresponde a ese paciente, ¿sí? Dentro del primer escalón o el primer escalón analgésico se encuentran los pacientes que presentan un dolor leve. En este escalón se encuentran paracetamol, el metamizol y el AINE. Es importante recordar que estos medicamentos tienen un techo terapéutico. ¿Qué se refiere al techo terapéutico? Que por más dosis que le aumenten o menor intervalo de dosis que le den a ese paciente no va a presentar mayor analgesia. Es decir, hay que seguirnos las guías de las dosis y de los intervalos de tratamiento, porque por más que le aumenten, ese paciente no va a presentar mayor analgesia, ¿sí? El paracetamol se recomienda dar hasta 1 gramo cada 8 horas. Es la dosis recomendada para los pacientes con un dolor leve. Nosotros generalmente usamos 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Podemos utilizar hasta 1 gramo, que es una buena dosis para un control del dolor. Como recordaremos, el paracetamol va a ser un inhibidor de la ciclooxigenasa, ¿no? Va a evitar de que pues el ácido araquidónico se convierta en prostaglandinas. Entonces, de esa manera, el paracetamol nos va a ayudar a controlar el dolor tanto a nivel central como a nivel periférico, ¿sí? ¿En quiénes debemos reducir? Debemos reducir la dosis de paracetamol en pacientes con nefropatías, en pacientes con hepatopatías, ¿sí? En nefropatías nos recomiendan reducir a 600 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, y en hepatopatía a 500 miligramos. En pacientes con lesión hepática, entonces, sí podemos dar 500, ¿no? Cada 8 horas, ¿sí? Hay que tener cuidado en los pacientes ancianos, que en los cuales se puede dar solamente 500 también, y es seguro dar en pacientes con embarazo, ¿sí? Está dentro de la FDA, dentro de la categoría B, entonces podemos dar en nuestros pacientes, ¿ya? En relación al metamizol, nosotros utilizamos una dosis generalmente de 1 gramo cada 6 horas, podemos utilizar también 500 miligramos cada 6 horas. De igual manera se le da un inhibidor de la ciclooxigenasa. El metamizol va a tener una acción analgésica, antipirética y no tendrá una acción antiinflamatoria ni antiagregante plaquetario, ¿sí? Sin embargo, si nosotros utilizamos dosis mayores a 1 gramo de metamizol, es decir, sobrepasamos los 4 gramos por día, el paciente puede presentar problemas de agranulomatosis y neutropenia. Entonces, son 2 efectos que tiene el metamizol que hay que tener mucho cuidado en los pacientes, ¿sí? Miren, como hemos visto, algunos preguntan si era seguro o no es seguro el metamizol en el embarazo. Yo he encontrado este artículo donde nos dice que ha sido seguro el utilizar metamizol en el embarazo. Había antes estudios que nos decían que no era seguro, y no está catalogado dentro de la FDA si es seguro o no, pero hay estudios donde dicen que podemos utilizar metamizol en el embarazo. Sí, entonces han utilizado incluso, como ven, en el primer trimestre, donde no se ha asociado a abortos espontáneos ni a ninguna alteraciones en el feto, ¿sí? Dentro de los AINES, pues tenemos todo un grupo de fármacos que van a ser inhibidores, ya sean de la ciclooxigenasa 1 o de la ciclooxigenasa 2. ¿De qué depende esto?
Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 van a tener menos efectos gastrointestinales. Entonces, van a ser mucho más seguros de utilizar en pacientes con gastritis. Entre ellos vamos a encontrar los coxips y los SICAMs, los meloxicam, los elecoxips, que van a poder utilizarlo. Bien, los inhibidores de la COX-2, sin embargo, hay que tener cuidado en pacientes con hemorragias digestivas y demás, porque pueden causar un incremento de esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en estos pacientes. En estos van a encontrarse el ketorolaco, el ketoprofeno, hay que tener cuidado con la indometacina, con la aspirina. Sí, estos medicamentos van a ser inhibidores de la ciclooxigenasa también, inhibiendo la producción de prostaglandinas y prostaciclinas, ¿sí? La característica de esto es que tienen una actividad antiinflamatoria y antiagregante plaquetaria. El ibuprofeno pueden utilizarlo entre 400 a 600 miligramos cada 6 hasta 8 horas. El dexketoprofeno se puede utilizar de 50 miligramos cada 8 a cada 12 horas. Otros medicamentos que usamos, por ejemplo, está el naproxeno, también entre 250 a 500 miligramos cada 8 a 12 horas. Y el diclofenaco, que todos contamos en nuestras unidades, de 50 miligramos, podemos darle cada 8 hasta cada 12 horas, dependiendo del paciente, ¿sí? Y el celecoxib, de 200 miligramos cada 24 horas. Se recomienda no utilizar dos AINES asociados, es decir, no darles a nuestro paciente ibuprofeno con diclofenaco, pues no se va a aumentar la eficacia, pero sí el efecto secundario, es decir, el paciente va a presentar mayor molestia gastrointestinal, mayor efecto cardiovascular. Es de cuidado, ¿no? En nuestros pacientes, sobre todo en los pacientes con patología cardíaca o con hipertensión. Entonces, es sugerente no asociar siempre dos AINES. Pueden utilizar paracetamol, por ejemplo, asociado, sí se puede utilizar, ¿no? Asociado a ibuprofeno, pero no dos AINES que sean inhibidores de la COX-1 o de la COX-2. ¿Sí? Porque van a ser mayor los efectos adversos. Como vemos, van a haber mayores problemas estomacales, mayores problemas renales, pueden dar reacciones alérgicas o urticaria, puede dar aumento de edema, ¿no? En miembros inferiores o aumentarles la presión arterial. Dentro del segundo escalón se encuentran los pacientes que vamos a tratar con un dolor leve a un dolor moderado. Dos fármacos principales en el segundo escalón, la codeína y el tramadol. Ambos son agonistas no selectivos de los receptores opioides, mu, delta y kappa, y que van a bloquear la recaptación de noradrenalina y la liberación de serotonina. Van a actuar sobre todo en el sistema nervioso central, ¿sí? En el área de la modulación del dolor y en la percepción del dolor. Como vemos, la codeína antes pues era de venta libre, lo utilizaban incluso como jarabe de la tos porque tenía su acción antitusiva, ¿no? Ahora ya no se lo utiliza para ese fin. Sí lo utilizamos en las unidades de dolor para ayudar a nuestro paciente a que no utilice muchos opioides mayores como la morfina. Y pues la dosis que generalmente se maneja es de 30 a 60 miligramos cada 4 a 6 horas. ¿Sí? La duración, como vamos a ver más adelante, va a ser de unas 2 a 4 horas de la codeína. Se puede usar una dosis máxima de 240 miligramos por día, pero tiene un efecto que no es muy bien tolerado por el paciente porque ocasiona estreñimiento. Por ende, la codeína siempre debe estar asociado a lactulosa, por ejemplo, para ayudar a nuestro paciente. Otro medicamento que nosotros utilizamos y que tenemos a mano es el tramadol. La dosis de tramadol utilizada generalmente es de 50 hasta 100 miligramos cada 6 horas, con un máximo de 400 miligramos al día. Es decir, que no podemos utilizar más de los 100 miligramos cada 6 horas, ¿no? En ancianitos podemos utilizar desde los 25 miligramos cada 6 horas y en pacientes con insuficiencia renal podemos alargar los intervalos de administración incluso cada 12 horas. En el tramadol, como vamos a ver más adelante, también tiene sus efectos adversos, sobre todo las náuseas y los vómitos, por ende hay que utilizarlo asociado a un coadyuvante, ya sea ondansetron o sea asociado a metoclopramida. Aquí vemos la codeína, que va a iniciar una acción a los 20 minutos, por ejemplo, con una máxima duración de 2 horas y una vida media de unas 4 horas.
Las molestias que ocasiona la codeína van a ser, aparte del estreñimiento, pues vómitos también, porque es un opioide. Puede ocasionar depresión respiratoria si excedemos en la dosis. Puede dar somnolencia, por tanto, se recomienda al paciente que no conduzca después de la administración de codeína. Y tenemos el tramadol, que como vemos, vienen en tabletas, vienen en ampollas, y que podemos utilizar tanto vía oral como intravenosa o intramuscular. El inicio de acción generalmente del tramadol va a ser a las 2 horas administrado por vía oral, con una vida media de hasta unas 9 horas. Nos va a dar como efectos adversos, como sabemos, las náuseas, los vómitos, la sequedad de boca, mareos y nos puede dar miosis también. Dentro del tercer escalón están fármacos mucho más usados a veces en tercer nivel. Algunos tal vez cuentan en hospitales de segundo nivel. Se encuentran la morfina, el fentanil, la oxicodona, la hidromorfona, la metadona y la meperidina, ¿sí? En estos fármacos lo que buscamos es usar la mínima dosis, es decir, hay que empezar por la menor dosis posible hasta llegar a titular una dosis donde el paciente no tenga dolor y los efectos adversos pues sean menores. Es decir, el paciente no tenga náuseas, no tenga vómitos, ¿sí? La desventaja con este tercer escalón es que el paciente puede tener tolerancia a los analgésicos, en este caso a los dos opioides mayores. ¿Qué significa? Que cuanto al paciente le administremos, conforme vaya pasando el tiempo, ese paciente va a sentir que el medicamento ya no le está haciendo efecto. Es decir, va a tolerar a la dosis ya sea de morfina, oxicodona y demás medicamentos, y el paciente a veces solicita un incremento de la dosis o un intervalo menor de dosis. Entonces el paciente llega a ser incluso adicto a los medicamentos del tercer escalón. Lo que buscamos en unidades de dolor y lo que hacíamos en la unidad de dolor del obrero era reducir la dosis del paciente. A veces rotando de morfina utilizando metadona, a veces combinábamos codeína con metadona. Tratábamos de buscar que la dosis sea descendida gradualmente en un 20% cada semana, hasta que en 2 a 4 semanas el paciente ya no logre depender de la morfina, por ejemplo. Entonces, es lo que se debe buscar, porque hay pacientes que son tan dependientes de la morfina que a veces llegan directo a la unidad de dolor a solicitar la morfina. Entonces, se les explica que va a haber un efecto de tolerancia a la larga y obviamente los efectos adversos van a ser mucho mayores que los efectos analgésicos. Dentro de la morfina, he visto que en el INAME hay 2 presentaciones. Una va a ser la morfina por vía oral, que viene en tabletas de 10 miligramos, y otro va a ser la morfina intravenosa, que también viene en ampolla de 10 miligramos por ml, en un ml, ¿sí? La morfina será administrada en dosis de 5, es decir, media tabletita, o 10 miligramos hasta cada 4 horas en pacientes con tratamiento de dolor crónico, como en pacientes con cáncer. ¿Sí? Los inicios de acción van a depender de la vía de administración. Por vía intravenosa, si administramos morfina a nuestro paciente, en 5 a 10 minutos el paciente ya va a tener control del dolor, ya va a tener buena analgesia. En ese paciente hay que controlar si no está haciendo estados de depresión respiratoria. El paciente siempre tiene que estar con oxígeno cuando administramos intravenoso, ¿sí? De igual manera, si administramos vía intramuscular, tiene que haber un control de la respiración de nuestro paciente. El inicio de acción será en unos 10 a 30 minutos. Hay también para administración por vía oral, como hemos visto, hay morfinas de administración rápida que van a hacer su inicio de acción a los 30 minutos. La morfina se caracteriza por una metabolización hepática y una eliminación renal. Por ende, en la excreción renal es importante tomar en cuenta de que pacientes con insuficiencia renal es recomendable utilizar o la mínima dosis o evitar el uso de morfina, porque estos pacientes pueden hacer depresión respiratoria tardía por la acumulación de la morfina, porque se convierte en sus metabolitos y estos van a seguir recirculando, ¿sí? En el caso del fentanil, hay fentanil de administración a nivel del primer y segundo nivel. No sé si ya cuentan, según el INAME he visto que hay, no sé si en sus unidades cuentan, hay parches de fentanil que ahora llegan
y también llegan las paletitas de fentanil. Los parches de fentanil vienen a dosis de 12 microgramos por hora. La dosis que se usa generalmente es de 25 microgramos en 72 horas. ¿Qué significa? Que se le administra al paciente, se le aplica un parche de fentanil y ese parche va a estar durante 3 días. Ese parchecito lo que ocasiona es una liberación del fentanil de manera constante por la absorción capilar y que va a causar un buen control del dolor. Un parche de 25 microgramos de fentanil va a equivaler a 10 miligramos de morfina en nuestro paciente. Es como si le hubiéramos puesto morfina, porque el fentanil es mucho más superior a la morfina. Entonces, si nosotros ponemos ese parchecito, el paciente va a estar tranquilo, sin dolor, ¿sí? Y también hay la administración de fentanil intravenoso, pues en unidades de tercer nivel a veces utilizamos a dosis de 100 microgramos, equivalente más o menos a 2 ml de los frasquitos. Entonces, eso se administra cada 30 a 60 minutos. Y también existen las paletitas de fentanil. Estas paletitas de fentanil se administran por vía bucal. Lo que ocasionamos es un control del dolor. Generalmente vienen a dosis de 100 microgramos y se le puede dar al paciente cada 6 horas. La máxima concentración de estas paletitas de fentanil generalmente es a los 20 a 40 minutos el control del dolor y la duración va a ser de unas 3 horas. En relación a la oxicodona, que también está descrita en el INAME que existe, la oxicodona va a venir sobre todo en la presentación de tabletas. Estas tabletitas se las pueden administrar 5 miligramos de la oxicodona cada 4 a 6 horas. Hay tabletas que vienen, no sé si acá o a nivel internacional, asociadas a naloxona. La naloxona es el antagonista opioide, es decir, es el reversor del opioide. ¿Por qué viene asociado en esta ocasión a la oxicodona? Por el efecto adverso de la oxicodona. Si bien tiene un buen control del dolor, mucho mejor que la morfina, también tiene sus efectos adversos mucho más fuertes que la morfina, entre ellos la depresión respiratoria, el hecho de que el paciente presente estreñimiento, náuseas y vómitos, y todos esos nos los va a anular la naloxona. Entonces, una administración de oxicodona, naloxona, de 5 miligramos de oxicodona y 2.5, por ejemplo, como vemos de naloxona, va a hacer que el paciente tenga control del dolor y menos efectos adversos. La oxicodona se caracteriza porque tiene alta disponibilidad oral, es decir, que se absorbe rápidamente y el paciente tiene buen control del dolor, pero tiene una vida media corta, es decir, que cada 4 horas el paciente nos va a pedir mayor control del dolor, ¿no? Nos va a pedir otra dosis tal vez de oxicodona. Vienen en tabletitas, en cápsulas de liberación inmediata, como estaba revisando en el INAME, de 5 a 30 miligramos, y en tabletas también vienen de liberación prolongada. Se caracteriza, como hemos visto, por asociarse a la naloxona para dar menos efecto. Utilizamos eso para comparar la analgesia que tienen en relación al fentanil y a la morfina. Como vemos, una dosis de oxicodona, la mitad de una dosis equivale a una dosis mayor de morfina. Es decir, si nosotros queremos poner 10 miligramos de morfina a nuestro paciente, 5 miligramos de oxicodona son equivalentes a los 10 miligramos de morfina, ¿sí? Y de fentanil es la cuarta parte todavía. Es decir, la cuarta parte de dosis de una morfina, ¿sí? En relación a la hidromorfona, que también está descrita en el INAME, tiene una potencia superior a la morfina, ¿sí? Va a actuar en receptores mu. Va a venir en una solución inyectable. Esta solución inyectable puede venir de 1 miligramo por ml, de 2 miligramos y hasta de 4 miligramos por ml. La dosis de administración de la hidromorfona pues va a ser de 4 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Es casi equivalente a la morfina de acción rápida. También hay que tener cuidado con la depresión respiratoria, no tanto como la morfina porque no tiene tanto ese efecto adverso, pero sí se le puede utilizar para el control del dolor. Hay que tener cuidado de igual manera en pacientes con insuficiencia renal porque se va a metabolizar a nivel renal y puede recircular en pacientes con insuficiencia. En relación a la buprenorfina, pues vienen parches y también vienen comprimidos sublinguales.
Los comprimidos van a venir desde 70 microgramos, van a venir en tabletas asociadas a naloxona en otros lados, y la dosis, pues para el tratamiento sublingual va a ser de 0.4 miligramos cada 6 horas, o transdérmico de 35 microgramos en parchecitos cada 72 horas, ¿sí? Vamos a tener cuidado con todo lo que son morfinas, hidromorfonas, buprenorfinas, porque pueden causar, como ya hemos visto, depresión respiratoria, somnolencia, náuseas y dependencia o síndrome de abstinencia. Otros fármacos también opioides mayores no asociados tanto a causa de depresión que causan depresión respiratoria están la metadona, que es igual más potente que la morfina, tiene una vida media más larga de hasta 60 horas y como vemos 10 miligramos de metadona pueden ser equivalentes hasta 30 miligramos de morfina, ¿sí? La metadona se vende, hay en la coyuntura actual, vienen en tabletas de 10 miligramos, puede ser un antagonista de los receptores y agonista de los receptores de N-metil de aspartato, y como vemos se va a administrar, como aquí ven, en 5, o sea, media tabletita hasta 10 miligramos cada 4 a cada 12 horas. Es decir, si el paciente presenta mucho dolor, si bien se dice que está a disponibilidad para el sistema público, a veces es bueno mandarles a comprar tal vez a las farmacias donde existe el metadona, ¿no? Y utilizar hasta 5 miligramos tal vez cada 12 horas o cada 6 horas o 10 miligramos cada 12 horas. Como ven, la metadona es un medicamento que se utiliza para que el paciente evite utilizar mucha morfina. Cuando el paciente ya lleva tiempo usando morfina, en unidades de dolor rotamos este medicamento y les damos metadona. Sí, nos ayuda para desintoxicar al paciente del uso y de la adicción a la morfina. Y el paciente a veces no nos cree que 10 miligramos de metadona son equivalentes hasta 30 miligramos de morfina. Le decimos es mucho más fuerte que la morfina y el paciente asocia que la morfina es el más fuerte que le vamos a dar y no cree que una metadona pueda calmar su dolor. Por eso es importante el manejo del dolor asociado a psicología, ¿no? Para que entienda el paciente que sí se le está dando un buen analgésico, que no es morfina y que no le va a causar una adicción. También existe en el sistema actual, en la coyuntura, meperidina. La meperidina sí es más débil que la morfina, es 5 a 10 veces más débil de la morfina. Viene en tabletitas y en ampollas. En ampollas viene de 100 miligramos. Utilizamos generalmente dosis de 25 a 50 miligramos cada 4 horas y dosis intramusculares de 25 a 100 miligramos. Sí, la dosis de meperidina que le pueden dar a sus pacientitos puede ser de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso, es decir, el paciente pesa 70, le damos 70 miligramos de meperidina administrados ya sea vía intramuscular o administrados vía intravenosa. Siempre debemos buscar la rotación de los opioides. Si un paciente está con un de oxicodona o de morfina, es bueno rotarle los fármacos, ¿sí? O la vía de administración para evitar la adicción de estos pacientes a estos opioides. Dentro de los fármacos coadyuvantes que podemos utilizar asociados al primer, al segundo y al tercer escalón, son fármacos que no tienen acción analgésica, pero que se ha demostrado que tienen su acción coanalgésica, es decir, que van a actuar por otras vías ayudando al control del dolor, sobre todo a los controles del dolor neuropático, por ejemplo, como han visto en la neuralgia del trigémino, asociados, por ejemplo, a ondansetrón o asociados a otro tipo de fármacos. Y podemos utilizar entre estos fármacos también antidepresivos en nuestros pacientes, que mediante la inhibición de la recaptación de serotonina, que es un neurotransmisor del dolor, nos van a ayudar a controlar el dolor. Dentro de estos antidepresivos coadyuvantes están la duloxetina, la amitriptilina, como ven, la amitriptilina 25 miligramos por día, la duloxetina 30 miligramos por día y la venlafaxina a 37.5 miligramos día. Eso nos va a ayudar, podemos solicitar la ayuda, ¿no?, de psicología o hasta psiquiatría para controlar el dolor en estos pacientes.
Hay medicamentos antiepilépticos que mediante el aumento de la actividad GABAérgica y el bloqueo de los canales de sodio nos van a también permitir coadyuvar en el control del dolor. Entre ellos están la gabapentina de 300 miligramos por día, la pregabalina en dosis de 25 a 75 miligramos día y la carbamazepina hasta 220 miligramos día con un dosis tope de 1600 miligramos, ¿no? Entonces, también existen medicamentos tópicos que podemos utilizar para el control del dolor. Están los apósitos de lidocaína, ¿no? Y medicamentos benzodiazepínicos para controlar la ansiedad de nuestros pacientes. También podemos utilizar medicamentos corticoides como la dexametasona, que por su acción antiinflamatoria nos va a ayudar a controlar el dolor del paciente, ¿sí? Esto mediante la inhibición de la liberación de las prostaglandinas que ocasionan, ¿no?, los medicamentos. Entonces, eso es todo, doctor. Si tuvieran alguna duda. Muchísimas gracias, estimada doctora. Ha sido una presentación muy bonita y muy importante la que nos ha hecho. Colegas, tal vez tenemos la oportunidad de preguntar. No sé si alguien quiere tal vez hacer alguna pregunta a la doctora. Yo sí tengo una pregunta, Doc. Claro que tal sí. vez, mire, en primer nivel, creo que la mayoría de los colegas trabaja y vemos pacientes a veces con enfermedades degenerativas ya muy avanzadas, especialmente en ancianitos, ¿no? El tema de las artrosis o a veces artritis. Sí. ¿Usted recomienda tal vez subir a un tercer nivel la analgesia para estos pacientes o cómo se debería hacer? Porque a veces hay algunos que ya no pueden ni movilizarse, ¿no? Y tal vez en algún momento ya se subió con tramadol y ya no funciona. ¿Sería posible tal vez, usted recomendaría tal vez subir a un tercer escalón para el tema de la analgesia? Sí, en los pacientes, Doc, que tiene, como dice, enfermedades degenerativas como artritis, artrosis, enfermedades incapacitantes a veces para los pacientes, primero evalúe en su estado de anamnesis y en su examen físico, Doc, si no hay patologías respiratorias, por ejemplo, asociadas. Muchos de estos pacientitos tienen pues procesos de bronquitis crónica, pacientes con a veces algún grado de fibrosis pulmonar. Eso para que tenga cuidado sobre todo por el uso de los opioides mayores, ¿no? Porque en la escala analgésica están nuestros opioides mayores, ¿no? Como ha visto el fentanil, la morfina, la meperidina, la metadona. Sí podría utilizar, por ejemplo, algún analgésico opioide mayor, pero siempre valorando que el paciente no tenga ninguna patología respiratoria. Si usted ve que un paciente, digamos, con artritis reumatoide mayorcito, está saturando 70, 76, a veces saturan esos pacientes hasta 80, no le dé un opioide, porque puede ocasionar mayor depresión respiratoria en ese paciente. Y a veces son pacientes que no van a ir seguido al control por el médico del primer nivel. Toman sus medicamentos y se quedan en casa, ¿no? Entonces, y muchos no tienen familiares o hijos cercanos, entonces ellos toman su medicamento y se quedan ahí. Entonces, les sugeriría más bien asociar un segundo escalón con un primer escalón. Siempre valorando, obviamente, que el paciente no tenga tampoco patología gástrica o utilizando un protector gástrico como omeprazol, por ejemplo, vía oral, ¿no? De 20 miligramos. Entonces, usted asocie un primer y un segundo escalón, es decir, asocie, por ejemplo, puede ser metamizol o el paracetamol, que es un buen modulador, aunque a veces la gente no cree que el paracetamol haga algo y dicen, ya me ha dado paracetamol, es un buen modulador del dolor. Y asócielo a un segundo escalón, si bien no le da tramadol, porque por ahí le da al pacientito náuseas y vómitos, puede asociarlo a codeína. Aún venden codeína en jarabe y creo que hay para el segundo nivel también que se pueda descargar. Puede asociarlo eso asociado también ahí a lactulosa, porque el paciente va a presentar estreñimiento asociado al opioide. Entonces, yo le sugeriría unir esos dos escalones. Ahora, si el dolor es mucho mayor y no está pudiendo controlar, sí hay que pasar a un tercer escalón, pero le sugiero transferir al paciente a un mayor nivel para que sea valorado por ya sea el médico traumatólogo, por ejemplo, en el caso de alguna artrosis o artritis, y podamos utilizar algún otro neuromodulador de tipo
neurológico, digamos, asociarlo a pregabalina o asociarlo a carbamazepina o tal vez asociar, como ya dice usted, utilizar tal vez algún tipo de meperidina o metadona y si se puede incluso al paciente bloquear o usar un bloqueo analgésico, se le puede realizar, Doc. A veces en las unidades de dolor hay pacientes que están con tanto dolor, mayorcitos, que se les hace el test para radiofrecuencia y demás y se anulan ciertas áreas del dolor y el paciente está más tranquilo. Pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades reumatológicas ya muy degenerativas que ya no pueden soportar a veces la medicación vía oral. En ese caso yo les sugiero mandar un mayor nivel DOC y valorar siempre la parte respiratoria y muchos otros síntomas asociados a ese paciente antes de que inicie un opioide de tercer escalón. Muchísimas gracias, doctora. No sé, colegas, tal vez alguien más quiere preguntar algo más. Bueno, creo que más preguntas, doctora. Tal vez agradecerle, ¿no? El tiempo que se ha tomado para podernos exponer. La verdad es que como sociedad nosotros vamos a estar muy agradecidos, ¿no? Siempre de su presencia en las actividades académicas. Y bueno, Doc, a nombre de la Sociedad Científica de Medicina General de la filial Viacha, hacerle llegar, ¿no? Una felicitación por la presentación que ha hecho y el agradecimiento de todos los miembros. No. Esperamos en otra oportunidad y no sé si gusta tal vez despedirse del auditorio. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre agradecida con ustedes. Un gran recuerdo allá cuando trabajaba en el hospital de Viacha y pues con gusto yo el tema que ustedes quieran dar, yo con gusto lo preparo. Si hay algo que pueda ayudar también, Mari es la doctora Altamirano, ¿no? Es una gran amiga y si hay algo que pueda coadyuvar en la analgesia de alguno de sus pacientes, pueda recomendarles algo, orientarles en algo, con mucho gusto yo voy a estar disponible, ¿no? Para colaborar en lo que se pueda. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a Muy tomarlo muy amable. bien. Gracias, doctor. Entonces, Buenas noches. Hasta luego, doctor. muchas gracias, doctora. Bueno, de esta manera vamos concluyendo nuestro evento académico de la sociedad prevista para la fecha, agradeciendo la presencia de todos nuestros expositores que lo han hecho de una manera muy didáctica, las diferentes presentaciones. Y de esa manera también invitamos a todos los miembros de la sociedad a que nos mantengamos activos, ¿no? En las actividades que estamos realizando y también a los colegas que están tal vez ahora en otras sociedades, también pueden ser partícipes de nuestra sociedad y podemos ir fortaleciéndonos conjuntamente. También a los otros profesionales del área de la salud que nos han acompañado, agradecerles la presencia y bueno, vamos a estarlos invitando también para las siguientes oportunidades. Vamos a tener actividades de promoción también como sociedad para poder fortalecer a todas las personas, entonces estemos atentos. De esa manera agradecemos la presencia también de nuestras autoridades de la sociedad y vamos concluyendo las actividades. Tal vez algún miembro del directorio para dar las palabras de conclusión, por favor. Sí, colegas, buenas noches. Realmente para nosotros es un privilegio tener a todos los expositores que han dado el gran conocimiento que tenemos, ¿no? Acerca de cosas que nosotros manejamos en el primer nivel. Y bueno, de esta manera vamos a dar cierre a esta